Gepiano 107. A veces me choca cuando yo sé que tenemos más de 100 episodios. Hoy estamos Fran, Dante. Iván no está porque dijo que tenía una actividad muy importante que estar. Incluso lo anunció desde hace 2 semanas que no iba a poder estar hoy. ¿Tapa Jimaní? Pero me entro a la red social Twitter y lo veo tuiteando sobre Toquilla Y Madonna. Entonces, a veces yo me pregunto, ¿qué actividad tan importante del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Iván no pudo venir hoy, pero que incluso cambió una entrevista, porque hay que decirlo públicamente, teníamos a Jean-Louis la semana pasada, y él cambió esa entrevista por esa actividad que él tenía esta semana y la pasada, y el hombre anda tuiteando pero eso es, el que está tuiteando de Toquicha es el mismo de Vivir con Fe. Sí, el mismo que hace digo, no me acuerdo de Vivir con Fe, que ahorita pero guarda que él le di vanidades. Eso es una vanidad. No, bueno, sí. La gente tiene derecho a tener contrato en su vida. ¿Verdad? Ey, señores, anota esa ahí. Esa voz que ustedes oyen ahí es el señor ingeniero César Fernández, miembro de dirección política de la Fuerza del Pueblo, secretario de propaganda. Y por primera vez vamos a hablar de lleno de la Fuerza del Pueblo, porque hemos tenido varios integrantes que han visitado aquí en Norisbel, Martínez Brito. Pero hablan por arribita. Parece como que tienen vergüenza del partido. No, porque realmente vinimos. Con Omar fue a hablar de su candidatura. Con Norisbel, yo no me acuerdo qué fue lo que hablamos con Norisbel, pero Orlandito estaba aquí ese día. Y con Martínez Brito fue el caso de este hombre. De Roche. César, bienvenido, hermano. Bueno, de verdad, muchas gracias por la oportunidad. Primero que nada, felicitarlos, porque pienso, soy de la que apuesta a los medios de comunicación, a la comunicación abierta, a la comunicación horizontal y bidireccional. Y los felicito por este espacio y que saquen el tiempo, que sé que es un gran sacrificio que hacen y es un aporte a la sociedad. Gracias. Y por supuesto, permitir que la Fuerza del Pueblo en este momento tenga un pequeño espacio con ustedes y pasarla bien y informar a la gente, de verdad, muy agradecido y lo felicito. Bueno, y para los que escuchan, esto está de verde. Sí. Por la Fuerza del Pueblo, o sea que fue un recibimiento completo. Tengo entendido, me han dicho los técnicos cuando llegué, que le dio mucha brega y hasta corrientazo le dio, pero lo pudieron poner. Tenía una trampa. No encontraban el verde, oye. Lo pudieron poner. Que si lo podemos poner morado, oye. No encontraban el verde. La ventaja que tiene el default morado. La ventaja que tiene la tecnología a los amigos que nos están viendo y escuchando es que hay filtros. Y lo podemos poner más grande. Sí. Y de hecho, hablando de que nos están viendo, saludar a todos los que nos ven a través de YouTube y a través de Romana TV. De Romana TV. Tenemos una fanaticada en la Romana. Pero, señores, personalidades somos en la Nosotros tenemos que hacer un programa de Chiscabá. A mí me están brindando equipos en Chicabá, claro. pero pagándome cuenta en Chicabá. Canal 42 en Claro TV. César, tú no eres extraño en el mundo de la podcastería porque hay un episodio bastante interesante que tú tienes con Jorge Chalhub, que yo lo oí hace como un año. Bastante interesante. Y tú te integraste ahí en la conversación como tipo Joe Rogan. Sí. Los tigres fueron lejos en política, en historia. Yo hasta me enteré de historia de balagueristas en ese episodio. ¿Tú eres balaguerista, César? Mira, de verdad, agradecer y qué bueno que mencionas a Jorge, que me dio mi primera oportunidad en un podcast. Se lo agradezco y la pasé súper bien. Es un joven muy interesante, con una comunicación ligera, igual que ustedes. Yo realmente no tenía ideología política. Mi familia materna, básicamente, tuvo 2 orígenes, como todas las familias dominicanas, en la época de los 50, en la época de la tiranía. Una parte pro régimen y una parte en contra del régimen. O sea, increíble. En la casa de mis abuelos yo tengo tíos que eran, casualmente hablando, estamos en la época donde se celebra el 14 de junio, que eran miembros del 14 de junio y tenía tíos en el gobierno. Eso es como la familia de Peña. Una paradoja impresionante. Y tú sabes que en la transición post-tiranía, construcción de democracia, la mayor parte del trujillismo pasó al balaguerismo. Uh-huh. Y uno de mis tíos pasó ahí. Y yo apenas recién graduado en el año 94, en los últimos 2 años de ejercicio del presidente Balaguer, tuve la oportunidad de acceder a una obra del Estado, en la época que no existían licitaciones, que era todo grado a grado,
una pequeña obra que se nos asignó como ingeniero, imagínate, recién graduado, 23 años de edad. Y era común eso, los jóvenes. No era común. No era común. Había las conexiones. No era común, bueno, tenía la herencia familiar y eso era normal y no tenía nada de malo en ese momento. Y como que ese fue mis inicios ¿Cuál fue esa en obras públicas. Fue una escuela en la Isabela de Puerto Plata, una escuela de 10 aulas y gracias a Dios la hicimos bien y ahí pasamos a la transición cuando se apoya en segunda vuelta en el 96 al PLD y al doctor Leonel Fernández. Ahí entramos. Frente Patriótico. Ahí entramos y de ahí en adelante la historia cambió. ¿Usted cree que fue un error que Peña haya renegociado eso con Balaguer? ¿O debió coger los 2 años? El 2 y 2. Mire, yo pienso que realmente no dependía realmente de Peña. Yo no hubiese confiado tampoco. Había un conflicto nacional importante, un conflicto donde habían partes políticas que interactuaban con el debate y con la posible solución, el empresariado, empresas extranjeras que estaban en el país, que también tenían mucho peso. Y Peña se confió, realmente Peña se confió en que no había forma de que nadie le ganara la presidencia y eso era lo que se veía. Por eso es que hoy las cosas hay que verlas como se veían en el 94 y pensar siempre en que el camino más corto es el más rápido y es el mejor. Y es un mensaje que lo doy a compañeros y compañeras de partidos amigos que piensen así. Enfoca más Fran ahí cuando puedan. No, pero yo estoy de acuerdo con él. Hay que ver el 2024 como el 1996. Totalmente. Así es. Dos antagonistas le levantarán la mano a un relevo generacional. ¿A Margarita? Así es. Vamos a ver, posiblemente. Esto sí es grande. César, evaluando en unos pocos minutos la primera gestión del presidente Fernández, 96-2000. Primero, ¿qué rol jugó César? Si jugaste alguno. Exacto. Mira, en ese gobierno, pues no recuerdo. Sencillamente era contratista del gobierno y increíblemente, muy joven, tuvo una relación con el padre del presidente Leonel Fernández y él era director de autoridad portuaria. Ahí sí ya entraron en el tema de las licitaciones y ahí nosotros licitamos como ingeniero, como compañía constructora y obtuvimos varios trabajos, hicimos una relación con él y esa fue nuestra única participación en ese periodo hasta que ya en el 2000 cuando entramos de lleno a trabajar en la política. Esa gestión te digo que es brillante porque vienes de la premodernidad del Estado a la inducción a la modernidad del Estado. Estoy de acuerdo. Y es muy complejo y no es fácil de hacer. De hecho, tan difícil de hacer que los logros obtenidos no fueron entendidos por la población y no fueron evaluados electoralmente en el año 2000. Por eso el PLD pierde. En la parte cualitativa del gobierno, pero en la parte cuantitativa, el PLD no entendió por qué ganó y por eso perdió en el tema político. Pero la gente no asimiló el inicio de las transformaciones, porque las transformaciones son permanentes, el cambio es dinámico, o sea, el cambio no se detiene. O sea, yo casualmente fui a renovar mi licencia hace unos días y vi que habían nuevos pasos que no existían antes. Ahora te hacen una prueba auditiva, eso es nuevo, pero eso es importante, que el Estado se siga modernizando. No importa en las manos de quién, lo que importa es que sigamos avanzando. Y no debemos ser mezquinos si hay una administración pública que en un momento hace los logros. Debemos celebrarlos y debemos de aplaudirlos. ¿Por qué? Porque el inicio, el germen de esto lo hizo el presidente Leonel Fernández con todo un equipo de jóvenes que arribó al poder en el año 1996. Para cerrar ahí ese periodo, una pregunta. No, porque si te dejo en el 96, entonces. ¿Cuáles errores, si lo entiende que los hubo, rectificaron ya en el segundo mandato del presidente Fernández? Bueno, yo te diría... Por ejemplo, el tema de las privatizaciones, que eso cayó las privatizaciones yo te puedo... No tengo a mi celular aquí, pero yo te tengo una tabla sobre el tema de la privatización. Jaina, por ejemplo, no se privatizó, se capitalizó. Se vendió una parte. Se capitalizó una parte. Tiene beneficios por más de 10 mil millones de pesos en la última década. Ejid también. Y todas las empresas capitalizadas así la tabacalera. Tienen, perdón. La tabacalera también. La tabacalera. Todas tienen beneficios. O sea, la capitalización funcionó. Lamentablemente no se supo explicar.
no se ha podido explicar y no se ha podido defender como otros temas, como es el peaje de sombra, que es un tema que yo he asumido de manera personal y lo he explicado y lo he desmentido. Y cuando quiera podemos hacer solo un podcast del peaje de sombra, con mucho gusto. Perfecto. Porque lo estudié sin haber participado en ese proyecto y lo entendí. Igual que el contrato de la Barrigol, igual que otras verdades no dichas de la forma correcta que hay en el espectro radioelectrónico de las redes sociales. Entonces, errores, yo te diría que no. Lo siguiente, los partidos políticos se mantienen en el poder a través de construir una base social. ¿Qué es la base social que construye un partido político? Bueno, el capital político que construyes a través de estar en el poder. Balaguer, 22 años en el poder, tiene una base social. ¿Cuál es la base social de Balaguer? Bueno, el clientelismo. A quienes sacó de la pobreza, a quienes le mejoró su calidad de vida, a quienes le dio oportunidades de trabajo, a quienes le dio oportunidades de estudio, a quienes le transformó su vida. Ese es el capital político y social de los gobiernos de Balaguer. Entonces, y a quienes le cegó la vida también. El PLD, tú tienes que dividir los gobiernos de Balaguer en dos, o sea, en dos. Los primeros 12 años, que es la transición de una tiranía, de una dictadura, a una construcción de una democracia. Y si lo buscas en Chile, lo buscas en Argentina, eso ocurrió exactamente igual. Lamentablemente, por eso es un proceso de que no hay forma de manejarlo diferente que así. Bueno y malo, terrible, pero también los movimientos de izquierda tampoco eran un maíz. No. Para tú iniciarte en un movimiento de izquierda te tenían que matar a un policía. Para tú pertenecer tenías que robar un banco. Entonces eso tampoco estaba bien. Aparte de la iniciación, sí. Entonces, teniendo claro eso, que esos 12 años de Balaguer fueron complejos, los del 90 al 86 al 96. Del 86 al 96, más o menos aceptables, pero su mejor gobierno fue realmente al final, los últimos 4 años de Balaguer. Los últimos 6 años de Balaguer. Entonces, ese es el capital político y social. Luego viene, el PLD gana con ese capital social político prestado de Balaguer. Ganamos en el 96. En el 2000 no lo entendimos y nos creíamos que éramos una fuerza. Y ahí pasó lo que va a pasar, lo que puede pasar ahora, que es el acuerdo o el desacuerdo. ¿A qué apostó el PRD en el año 2000? A dividir las fuerzas y lo logró. Balaguer, un 25, no logró que Balaguer apoyara a Danilo y al PLD, ni que Danilo apoyara a Balaguer. ¿Tú no crees que también que en el 2000 hubo un factor muy fuerte con el fallecimiento de Peña Gómez? No. El voto de luto que se llama voto de luto, tuvo efecto en el año 98. Con Johnny Ventura. Cuando en la elección de medio término ahí el PRD barrió. Ahí tuvo efecto. Si hubiera tenido efecto en el 2000, ganan en primera vuelta. Y no llegaron al 50 más 1. 49. No llegaron. Entonces, para concluir esa parte, ese acuerdo del desacuerdo, o sea, de dividir, lo logró el PRD. Y es lo que quieren lograr ahora. Entonces, del 2004 al 2012, el PLD, como un partido unido, con el liderazgo de Leonel Fernández, de Danilo Medina, se concentró en construir un capital social y político. Por eso nos concentramos en ganar las elecciones del 6, las del 8, las del 10 y las del 12. Entonces, por eso en el 12, un candidato que tenía un 24% por debajo del competidor, no, era 28, logramos... Era 28 al principio. Ponle el número que tú quieras. Ponle 40, Julio, abusador. Logramos que ese capital social entendiera que donde iba a estar mejor era con el PLD, y por eso ahora el PLD tiene un capital social que ahorita vamos a hablar de dónde está ese capital social, pero esa es la realidad. Una pregunta. Ese capital social que tú tienes razón. No, que tú tienes toda la razón que se crea. Va a coordinar la juramentación de él y Margarita. No, para nada. Ese capital social que se crea desde el punto de vista de la institucionalidad, lo mejor es que sean de las personas o de las instituciones. Debe ser combinado, porque tú no puedes pensar en desarrollar un país si no desarrollas las instituciones, jamás. Ahora, la base política de un partido es con lo que el partido cuenta. Claro, pero ¿es de la institución o es de la persona? Es de la aspiración de la persona.
Si la persona entiende que la institución no le garantiza su capital social, ¿por qué desaparece el Partido Reformista? Pasa de... Porque todo el capital social era de Balaguer. No. Murió Balaguer, murió el partido. No, buen mozo. El capital social pasó del Partido Reformista al PLD porque el PLD le garantizaba ese sustento. Totalmente. Entonces, ahora, ¿por qué se va ese capital social del PLD a la Fuerza del Pueblo? Porque ningún candidato en el PLD le garantiza a esa base social volver al poder. No, pero no se ha ido el capital social del PLD. Entonces la gente sigue la política simple y llanamente por llegar al poder, no por ideales. La base social. Porque en Estados Unidos yo nunca he escuchado de que yo soy exdemócrata, ahora yo soy republicano. Yo nunca he escuchado estamos en Bellavista, líder. Pero el tema es... ¿Cuándo en la República Dominicana habrán partidos lo suficientemente fuertes con ideales que la gente no simple y llana busque transformaciones sociales y no simple y llanamente ser una maquinaria electoral? Tú sabes que yo quisiera como secretario de propaganda de la Fuerza del Pueblo que mi puesto no existiera en el futuro. ¿Tu puesto en el partido? En el partido. O sea, la posición de propaganda no existiera, que existiera la Secretaría de Ideas, la Secretaría de Pensamiento, donde hagamos reflexiones con la sociedad, con las comunidades. No, pero creo que pueden coexistir las dos cosas, eso no es el problema. Pero si tú vas a cualquier estado, como tú señalas, hablas de los Estados Unidos, y el tamaño de la promoción es de pulgadas. Aquí es de metros, porque la publicidad objetiva tiene todavía mucho peso. Entonces, esa transformación es la que aspiramos. Pero todavía lamentablemente no lo hemos logrado. Pero yo creo que avanzamos mucho en ese tema porque la política, la propaganda de una campaña como la del 1990 o la de 1996 no es la misma que la que se hace hoy. No. En la medida en que la idiosincrasia y que la sociedad va cambiando, bueno, pero va cambiando mucho. Lo que hay que cambiar el financiamiento de los partidos. ¿Cuánto cuesta una propaganda? Ahí es que tenemos que entrarnos de verdad. Eso sí. No, olvídate del costo de la propaganda solamente. Pero yo no es un tema del quisiera saber y quienes nos escuchan quieren saber. Una campaña presidencial debe costar miles de millones de pesos. Señor, claro. Discúlpenme, pero tenemos que viajar al presente. Más adelante vamos a volver entre el 2010 y 2020, pero yo creo que es bastante importante, debido a que la semana pasada no abarcamos eso, ver la opinión de César como representante de la Fuerza del Pueblo, un partido que llegó aliado con el PRM en las elecciones del 2020. En la parte congresual. En la parte municipal. Bueno, sí, estoy. Y en la parte congresual solo los senadores. No, para que el público no se deje confundir de tu mala interpretación de los acuerdos. No, yo no. Pero fue un acuerdo. Julio. Tú tienes derecho de equivocarte. Pero antes que tú digas eso, Julio, porque sobre esa parte del acuerdo, tú hablabas de que en el 2000 el PLD, y eso es cierto, no entendió por qué ganó y luego no entendió por qué perdió. Porque logró sumar distintas bases sociales para un triunfo en el 96 y no pudo reeditarlo en el 2000. Eso pasó ahora en el 2020, que el PRM logró, incluyendo a la Fuerza del Pueblo, sumar bases sociales para un triunfo. Bebió agua. Aguanta lo que viene. Tú me quitaste lo que yo iba a decir, nosotros tenemos un estudio donde dice, y yo me dediqué, yo en lo particular, que trato de ser curioso, como lo que apenas soy ingeniero y me gradué con dificultad, no tengo mucha capacidad de política como la tiene. Pero no me haga eso. Mira, él tiró eso para darme un guamazo ahora. Eso es como cuando te dicen que con todo el respeto que tú me mereces y después viene el cubo de mierda atrás. No, porque tampoco así. Mira, yo estudié, ten cuidado, traté de estudiar la composición del voto como Luis ganó. A mí me llamó mucho la atención. Me interesa, dele. Entonces, yo hice un primer análisis, 52%, ok. Hasta que el PLD no se dividió, el PRM nunca pasó de un 35%. Hasta julio, septiembre, la última Gallup, el PRM se mantuvo un 35% y el PLD ganaba sólido con un 54-55% con Leonel Fernández como candidato. Esa es la estructura de esa votación. Inmediatamente viene la ruptura, comienza a cambiar el escenario, obviamente. ¿Cuál es el resultado? 52% Luis. Yo hice un análisis y dije, bueno, si el PRM tenía un 35% antes de la división del PLD y ganó con un 52%, le quito ese 35% y se lo doy al PRM. Se lo atribuyo al PRM. ¿De dónde viene el 17%? Entonces viene un 17% donde hay un 4% de partidos aliados y te queda un 13%. Te queda un 13% que yo dije, bueno, históricamente en la votación de la República Dominicana hay un 10% que es el que vota
primero, por el que dice las encuestas, el que no pierde su voto y el indeciso. Y le atribuí un 3%, entre un 3 y un 5%, a la gente que lucha por las nuevas causas, las 3 causales, la gente del medio ambiente, la Plaza de la Bandera, ese grupo ese sector de la sociedad que no hay que llevar a votar, que entonces construí esa teoría, una teoría, y verdad, válida. Pero resulta que ahora hicimos un estudio recientemente, y en el estudio arrojó que el 75% de los que votaron por Luis no son miembros del PRM. Es decir, tenemos un gobierno que no ganó con ninguna base estructural de su partido político. Y eso te dice claramente. Yo lo he dicho aquí. Y eso te dice claramente porque Luis gobierna sin el PRM. Porque a ese señor no le importa su partido. Por eso no hay nadie nombrado de su partido, porque él sabe que no ganó con ellos. No ganó con ellos y por eso lo trata a patadas. Por eso no hay dirigentes. Por eso hay un ministro de la presidencia que está implicado en un caso de corrupción y no lo llaman. Pero hay un ministro, hay un director de programas especiales. No, de esa tontería ¿cómo se llama? Perdón, no, tontería no, rectifico. El correo, y al tipo lo destituyen y lo trancan y de todo. Mira, por eso, o sea, el de la lotería. Se me va a caer la sabe teoría. Que no ganó con eso. Entonces estructura todo en torno a lo que él entiende que le dio el poder, pero tampoco sabe cómo enfocarlo. Y por eso, en los últimos 90 días, ha perdido 4 puntos porcentuales mensuales. O sea, algo insólito en ningún presidente, ni el peor presidente que ha tenido ese partido, que es Hipólito Mejía, ha perdido tanto en tan poco tiempo. No, pero ese 75% que tú planteas, que estoy de acuerdo contigo, mucha gente que votó por el PRM no se siente PRMista o no es militante PRMista. Sí, pero un 75 es lo mismo. No, quizás es mucho, pero sí hay una gran mayoría. Yo te comparto el estudio. Nosotros hicimos un sondeo. Ahora, la mayoría bueno, no pero eso con científicamente. En ese 75%, ¿hay gente de la Fuerza del Pueblo? En el 2020. Mira qué interesante. Yo, curioseando y estudiando la estructura del voto, porque no hay forma de tú enfrentar el futuro si no entiendes el pasado. Pero ¿y cuáles son sus fuentes? Diga las fuentes también, don César, para que nosotros nos escuchen. Igual que mi hermano Fran. No, si usa la misma de Fran, de esa vaina ahí. Si son las de Fran, no. Oye, pero el partido... Date, te tengo en contra hoy más que nunca. El partido y la dirección de estrategia del partido hacemos estudios. O sea, de trabajo, herramientas de trabajo, como lo hacen todos los partidos. Todo el mundo. Como lo hace el gobierno. Y los empresarios, y la sociedad civil. Y etcétera. Todo el que tiene 3 cheles hace una encuesta. Bueno, en el caso nuestro, recibimos aporte para hacerlo. No tenemos la ventaja de... No tenemos. Hay muchas camionetas, la Fuerza del Pueblo en la calle, señores. Mira, entonces... Y locales. Ahora tenemos 400 locales. Tienen más locales que el PRM, ¿verdad? Con mucha humildad. Sí. Segurísimo que sí. Mira, entonces, con respecto a la estructuración del voto, hay un dato interesantísimo para ti, mi hermano. Suéltalo. Mira. Fran no debió venir hoy. De los que votaron por Luis en el 2020, el 40% dice que no votaría por Luis de nuevo. El 60% dice que el gobierno va mal. Y esa franja de entre el 40 y el 20 dice que está pensando en ni siquiera votar o en votar en contra de lo que se parezca a Luis. Pero el 70% de los que votaron por Gonzalo dicen que votarían por Leonel en una elección. No, pero él apoyó a Margarita, le endosó a Margarita. No, lo que él está hablando de las personas. Sí, no de los que votaron. Pero yo no te estoy preguntando, yo te estoy dando un dato. Yo te estoy dando datos científicos. ¿En cuál escenario? Porque tú tienes que poner cuál es el escenario en el que ellos... Porque tú asumo que te vas a un escenario donde solo están Abinader y Leonel como candidatos. O sea, ante la pregunta de si los candidatos fueran Luis Abinader y Leonel Fernández, es obvio que se mueve. No, vámonos al escenario. Yo lo que te puedo decir es que el 80% de la fuerza del pueblo votaría por Margarita Cedeño. 80% de la fuerza del pueblo vota por Margarita Cedeño. Vamos a hablar de escenario para que ustedes cierren con duro. Ya. En cualquier escenario, la votación se comporta así. Ahora, te voy a dar un dato al final, para que ayudar a los muchachos con el programa. Para que no se acabe aquí vivo. Sí, porque si yo doy ese dato ahora. Si doy ese dato ahora. Tiembla, Margot. No, mira.
No, que conste. Ahora va a decir que la quiere mucho. No, Fran es testigo. No lo diga ya. Fran es testigo que yo tengo primero una amistad personal con doña Margarita. Primero. Y conmigo también. Con él, por supuesto. Claro. No, para que la gente no estamos peleando. Y segundo, de muchísimo respeto, cariño y admiración. Eso, entonces una pregunta dice. Eso que quede claro. Si tú fueras PLDista todavía y te tocara votar el 16 de octubre, ¿por quién tú votas? Yo votaría... Por Abel. Oye, iba a decir una palabrita que uno la usa de comodín. Le quitaste la palabra de la boca. Búscame una hoja, yo diría lo siguiente. Son 6 opciones. 16 de octubre. Son 6 opciones, elige una. 16 de Por octubre. cierto, ¿qué ustedes van a hacer? Porque el voto electrónico ahora es inconstitucional. No ha salido esa sentencia, no la he visto. Hacer? Yanesi fue que habló de eso. Es una pregunta. Yanesi tiene esa información, pero no ha salido. Volvieron a coger octubre, pero ustedes son guapos. Espérate, pero yo no entiendo a este hombre. Ustedes debieron borrar octubre. Si yo fuera PLDista, que le conteste. Ahora yo le digo, si pasa tal cosa, que no ha pasado, digo, pues entonces vamos a ponernos iguales. No, pero es que la pregunta es sencilla. No me le dé vuelta. 6 candidatos y 3 candidatos y 3 candidatas. ¿Por quién tú votas si tú fueras PLDista todavía? Yo interrumpí a César porque él dijo que él le gustaría ver como vice de Leonel. No, espérate, ahí voy para allá. Mira, es un hombre de poder y de Estado. ¿Ay? Fran Olivares, un hombre de Estado. Sí. Saludo a Gloria Reyes. Pero al más alto nivel, un hombre de Estado y un joven del cual yo me siento muy orgulloso. Gracias. Porque es un hombre de Estado. Y la gente que me está escuchando y me está viendo sabe que es un hombre de Estado. Si yo cogiera la boleta, búscame la boleta. Yo cojo un lapicero. Ya lo subió. Y le escribo la boleta. Margarita el 5. Y le pongo la boleta. No, yo le pongo, yo no sé los números, yo le voy a poner nombre. Abel Martínez. Ay. Vicepresidente. No me marees así, César. Pero déjalo, pero tú le hiciste una pregunta. Le va a pagar el micrófono ahora. Margarita Cedeño, alcaldesa de la capital, por la alianza. Domínguez Brito, candidato a senador por Santiago, para que no se queden fuera del gobierno. Mira. Pero ya tú estás abierto con la alianza. Se van a quedar fuera. Tú ves, ese pensamiento yo no lo veía. Pero ¿cómo es la alianza? ¿Los del PLD van hacia la FUPU, hacia la Fuerza del Pueblo, o los de la Fuerza del Pueblo van al PLD? No tienen que irse por ningún sitio, ellos están en su partido. Como la alianza, un partido que está en el tercer lugar, entonces deben de apoyar al que está en el segundo lugar. ¿Cómo están los números? Eso que nosotros aspiramos, como ustedes van a estar en el tercero. Pero la pregunta no me la respondiste. 6 opciones. Tú eres PLDista todavía. ¿Por quién tú votas? Pero yo te acabo de dar mi respuesta. No me la diste. Yo te di mi respuesta. Él no va a votar por Margarita ya, olvídate de eso. César, esta gente no me han dejado caer en el presente. Ustedes están en el pasado y en el futuro. Entonces tú me interrumpiste ahorita porque quizás generalicé un poco con lo de la alianza. Ya se me cae mi teoría, porque yo he criticado aquí antes, que estoy un poco disgustado con Omar, que me cae bien y le veo mucho futuro, porque yo veo que él no ha estado tan frontal en cuanto a como opositor. ¿Tú me entiendes? Cuando pasó lo del caso Supérate, no lo vi en ninguna locución, pero sí lo he visto como con tema medio flojo. Pero ya veo que tú tienes una posición fuerte, con un par de cosas que dijiste ahorita. ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo? O sea, Fuerza del Pueblo no. ¿Cuál es tu percepción del gobierno ahora mismo? Mira. ¿Cómo tú lo ves? Del 1 al 10 y desarrolle. Del 1 al 10 yo te diría que 0. Mierda, está como Juan Ariel. No, César, no, te lo acepto eso, César, porque no todo es totalmente malo. Pero eso te decimos a ti nosotros del PLD. Pero tú reconociste toda la licencia ahorita. No le dan un 0 punto algo. Eso no fue el PLD. Eso no fue el gobierno, eso fue el PLD. Vamos por parte. Mira. Mierda, 0. Sí, pero un 0 te va a quitar credibilidad, César. Ponle algo. Ponle un 0.5. Yo te voy a decir dónde tiene credibilidad. Dale. Mira, ese señor hizo campaña en el PLD en pandemia. La Fuerza del Pueblo hicimos campaña en pandemia. Los partidos que tienen algún nivel de inteligencia y de preparación no están en una visión de túnel, están en una visión amplia. Nosotros en el 2020, cuando estábamos haciendo campaña, y te está hablando el secretario de propaganda, para mí la mayor dificultad que fue que le impusieron a las empresas de publicidad que no podían operar. Las empresas de publicidad. Imagínate lo difícil que era para nosotros, un partido nuevo que no podía darse a conocer. Claro. Entonces nosotros dijimos, bueno, aquí van a haber varios desafíos. ¿Fue una movida estratégica esa, tú crees?
el gobierno. No, eso fue una realidad. Claro, el gobierno. Realidad. Pero Gonzalo pasaba todos los días por mi casa fumigando. Está bien, eso pasó. Dejen eso así. Entonces, se quebró esa compañía de fumigación. No se ha vuelto a ver más nunca. No quebró. Se pensionó, líder. Se retiraron. Coño, tenía que hacer un vuelo más, por lo menos. Un vuelo más. Entonces, escúchame esto. Entonces, nosotros vimos, y por la experiencia de Estado del presidente Leonel Fernández, vimos que después de la crisis sanitaria, que iba a terminar en algún momento, como de hecho fue, venía inmediatamente una crisis económica. Venía un rezago de la economía, venía la brecha o las dificultades en la cadena de suministro, en la cadena de producción, lo vimos y preparamos un programa de gobierno para eso. El gobierno, Luis Abinader, como fue una sorpresa haber ganado, como fue un susto, como fue una chepa, si ganó con el 75, que no es de su partido, entonces no estaban esperando ganar. Entonces no se prepararon para ganar. O sea, entonces, Abinader ganó por chepa y Leonel Fernández sacó un 4 por fortaleza. No, sacamos un 8.5. Pero mezclándola a las dos. Si le quedan minutos su data, busque ahí la Junta y tiene 8.5. Pues busque. Ustedes están mezclando la congresual. 8.5. ¿En las presidenciales cuánto sacaron? 8.5, profesor. Sí, cuando tú le sumas sus aliados, sí. A ver, exacto. Bueno, el Chavo del Ocho. Que por eso era que le decían el Chavo del Ocho. Cuando usted va a un restaurante, ¿no se suma la cuenta? Con tu y Tevi. Sí. Entonces perfecto, profesor. A confesión de parte, reloj de prueba. Sí. Entonces, nosotros nos preparamos para un gobierno en dificultades. Más allá, en noviembre, señores, noviembre 21 del año 2020, le entregamos al país un documento sobre la seguridad alimentaria. Uno de los logros de los gobiernos más importantes, desde mi punto de vista, de los gobiernos del PLD, es tener que el 85% de nuestra producción agropecuaria suplía la necesidad de alimentos nacionales. Eso es un logro de los gobiernos del PLD, de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Eso fue un logro. Y nosotros le hicimos recomendaciones porque veíamos lo que venía a pasar. En noviembre de 2020, señores, por el amor a Jesucristo. Pero el señor presidente de la República no escucha. Por eso es que vive en una burbuja. En enero del 2021 vemos que no hacen nada. Apenas le ponen 5,000 millones de pesos al Banco Agrícola a tasa cero, muy bien, a tasa cero, pero anuncian un programa de infraestructura de 170,000 millones de pesos. Líder, el problema de este país en ese momento era comida, empleo y ahora se agrega la seguridad. Entonces usted no ve los problemas, no le ve la dimensión a los problemas. En enero del 2021 le damos 10 puntos básicos para apoyar el campo. Óyeme, son tan apretados que 2 años después es que lanzan el plan Siembra RD. Ahora lanzaron Siembra RD y nosotros solo dijimos en el 21. En el 21 solo dijimos. Y el propio PLD en sus momentos se lo dijo también. Se lo dijo que había que hacer en el agro. Pero se lo dijimos y no escuchan. El programa de infraestructura. Si hay una persona que no puede hablar en contra de la infraestructura, soy yo. Que soy parte del equipo de infraestructura del presidente Fernández. Pero yo llegué a decir, señores, pospongan el plan, pospónganlo. Muevan los 6 meses. No es necesario iniciar todas las obras. Usted no lo va a poder cumplir, presidente. Usted tiene un problema básico. Yo me río que están diciendo que las zonas francas están con la mayor cantidad de empleo que nunca han tenido. 178,000 empleos. Mentira. La mayor cantidad de empleos en zona franca fueron 220,000. Año 2009. Leonel Fernández, presidente de la República. La mayor cantidad de empleos. Otra mentira del gobierno, que han recuperado los 470,000 empleos que se perdieron en pandemia en un año. Mentira, la mayor cantidad de empleos que se ha recuperado en este país ha sido 120,000, el mejor año. Entonces usted me está diciendo que en un año usted, después que quebraron 60,000 pymes, usted me recuperó 5 veces lo que nunca se recuperó. Hicieron la comparación fue con el 21. La OIT, y búsquenlo en internet, en Google, como manda el señor presidente de la República, búsquenlo. La OIT dice que todavía hoy hay 320,000 empleos pendientes de recuperar de la pandemia. Entonces es un gobierno que se quemó en comida, se quemó en empleo y en seguridad se lo está tragando vivo. Vivo se está comiendo la seguridad a este gobierno. Sí, o sea, la inseguridad, la gente no puede salir a la calle. Ahí está tu cero, Dante. Óyeme, aquí trajeron un plan en el 16, el plan de Giuliani,
trajeron el plan de Gliana en el 19, trajeron un colombiano, trajeron un mexicano, ahora trajeron un español y todavía no tenemos plan. Entonces, ¿están quemados o no están quemados? Que me lo diga la gente. Se fue Dante. Que me lo diga la gente. Se fue Dante. Pero tú sabes que el tema de la inseguridad es un tema de picos, que eso siempre ha estado. Eso no es un tema necesariamente neto. Según Iván, eso era la percepción. De pico, de enero. Un hombre que le robaron el celular y es la percepción. Enero, octubre de 2021, incremento de un 24%. Pero Monchi, el mismo amigo suyo, tuvo picos y él mismo ahí fue que vino la frase del tema de la percepción de la delincuencia. O sea, en el caso de ustedes, en los gobiernos del presidente Fernández también se suscitaron picos de delincuencia alta. Líder, nosotros elegimos a Luis Abinader, o los que votaron por él, y al PRM para que resuelvan los problemas. Si no tienen la capacidad, entonces que vayan recogiendo y que entreguen. Si no tienen la capacidad. Y que dejen de dar tantos gritos. Yo no he visto gente que dan tantos gritos. Un griterío. Que no, que aquello. Que no, que hermano, usted está para que resuelva. El ministro de Obras Públicas, ni el que eso no tiene madre. El ministro amigo personal de Dante. El ministro de Obras Públicas dice. Aquí sí le hemos dado ese. Oye, ese tipo dice que él tiene 700. Digo, ese señor, ese ingeniero. Sí, colega suyo. No te preocupes, que Dante aquí le dice media talvia y todo el mundo le dice así. 750 proyectos de infraestructura están detenidos en el ministerio por fallas, por vicios. Por errores técnicos, legales. Y eso, que le han quitado mucho trabajo. Si yo fuera ese ministro, INVI. digo, miren señores, hay 750 proyectos detenidos, miren ahí, y miren mi renuncia, pues yo soy un incompetente, yo soy un incapaz. Ay, Dante. Yo lo hago. Por eso es la percepción de él. Yo lo hago. Ahora, y el presidente, los líderes, pero ¿cómo que usted no puede resolver eso? Entonces, ¿para qué fue que usted lo pusimos? Ese es el problema, mira, ese es el problema que tiene el presidente de la República. Entonces, vamos al plato fuerte. No, pero ¿y tú quieres más plato fuerte? No, ustedes están en la periferia. No, pero espérate, que yo quiero preguntarle a él, debido al cero que él dio y como él se ha referido, que me sorprende bastante. Yo creo que esta ha sido la oposición más grande que se le ha hecho el gobierno. Es que la Fuerza del Pueblo cambió su línea política drásticamente de un año para acá. Pero no le cumplieron, fue. Pero tú tienes a quien preguntarle al lado. Espérate. César. Espérate. Pero espérate, en el marco de la alianza, ¿qué se pactó en esa alianza? En el marco de la alianza municipal y congresual se pactó que Hanoi Sánchez fuera alcaldesa. Que ahora pasó al PRM. Que fuera alcaldesa en San Juan de la Maguana. Se fue para el PRM. Que Barón Duluc fuera alcalde en Higüey. Ya va para el PRM. No es del BIS. Y va para el PRM. Que Bauta Rojas fuera senador en Hermanas Mirabal. Bauta está fiel. Que Franklin Rodríguez fuera senador en San Cristóbal. Está bailando. Que el doctor Sedano fuera senador en la Altagracia, que el Torito fuera senador en Bonao. ¿Y dónde sacaron más votos? ¿Dónde se marcó más la cara? O sea que esta configuración de Senado y de Cámara de Diputados es autoría también de la Fuerza del Pueblo. La Cámara de Diputados no hubo ningún acuerdo, Frank, y tú lo sabes. No, está bien. César, un funcionario de este gobierno que tú valoras bien, que ha hecho un buen trabajo. La locutora del presidente de la República. Mariana Cruz. Esa muchacha muy profesional, la felicito. Mira, se documenta bien. Voy a preguntar de nuevo. Un ministro. Un ministro, hombre. Pero uno solo. Él no vino aquí para ensalzar. No, pero mira, porque de verdad hay que ser coherente en la política. De lo que he visto, muy por encima, porque no es un área que tengo interacción profesional ni vida diaria con ella, es el director general de aduanas. Sí. El amigo Eduardo San Lobatón. Lo que he visto, opino igual, pero no lo conozco. Lo que he visto, que 24 horas los furgones, cierto paso de avance, ahí. El tema de recaudaciones, lo que he visto, entiendo, y cero ruido. Él viene para acá entiendo en julio, viene. Que es de las luces que puede exhibir el presidente Luis Abinader entre sus funcionarios. Pregúntale del domingo 5 de junio. No es para allá que tú vas. El domingo 5 de junio. ¿Qué pasó el domingo 5 de junio? ¿No fue 5 de junio? El plato fuerte. No, con ganaremos. Es lo que quiera. Bueno, sí, déjame yo poner en contexto eso. Nosotros vimos que el presidente Fernández, ¿tuviste? Sí, no es tan difícil decirlo a los expresidentes. Yo digo presidente. Tú dices Leonel. Dijo que 10 partidos iban a juramentar en la actividad Ganaremos, que creo que se realizó el 30 de junio. Luego... ¿Cómo 30 de junio? Perdón, 30 de mayo, creo que era la actividad de Ganaremos, ¿sí o no?
¿No fue 5 de junio? 5 de junio. Me volé. Iván, sal de ese cuerpo. A medida de que el presidente Fernández hizo ese anuncio, vimos, bueno, incluso tú en alocuciones en El Sol de la Mañana y entre otras, que fueron bajando esos partidos. Luego llega la actividad y vemos un solo partido y dicen ahí que por temas de la Junta no se pudieron juramentar más. Pero hubo algo que me llamó aún más la atención y fue la ausencia del presidente Fernández. Me causó ruido eso porque yo vi que le hicieron una actividad a Grisanti que estoy totalmente en contra de que se le hizo una actividad a ese señor. No tengo nada personal en contra de Leonardo Grisanti, pero yo creo que ese señor ¿Pero cuál es la pregunta? Porque pero aterriza. No, pero la pregunta es, ¿por qué se cambió la narrativa de los 10 partidos a uno solo y por qué Leonel Fernández no estaba presente? Dije que Leonel no le coge el teléfono a José Fran de esa fecha. Déjame decirte algo, y voy a hablar con algún nivel de autoridad porque yo era parte de la comisión. Okay. O bueno, de hecho soy parte de la comisión que está trabajando con Ganaremos desde la Fuerza del Pueblo. Los partidos que nosotros se anunció 10 organizaciones políticas reconocidas y no reconocidas, en las que habían partidos políticos reconocidos. Okay. ¿Qué ocurre? A la Junta Central Electoral enterarse de la actividad, lo que iba a ocurrir era prácticamente una proclamación de un candidato. Totalmente a destiempo, totalmente fuera de ley y totalmente propicio a que sufriéramos sanciones de parte de la Junta Central Electoral, sanciones el candidato. Nosotros fuimos a la Junta, la comisión, parte de la comisión, y conversamos con el Pleno. Y el Pleno, de manera muy elegante, nos dijo, miren, si pasa esto, va a pasar esto. Si pasa aquello, va a pasar aquello. Si pasa esto, puede pasar esto. ¿Lo metieron en miedo? No, pero como yo digo, la ley 3318 y la 1519 son bastante claras. Y el rol de la Junta es que se cumpla la ley. No lo hacen, pero es que se cumpla. Entonces, tú tampoco puedes desafiar a la autoridad. Entonces, en principio, después de esa conversación, entendimos que había que retirar la presencia del presidente para evitar que se confundiera con una proclamación de una candidatura a destiempo. 1. 2. De los 5 partidos políticos que originalmente iban a estar, estaban 3. No sé, estaban las comisiones de ellos, se mencionaron, pero no se anunció el apoyo porque ellos no habían hecho sus propias asambleas que autorizaran a la cúpula del partido a hacer alianza. Ustedes saben que los partidos hacen asambleas y designan a una persona o a un conjunto de personas para hacer alianza. Eso fue lo que pasó. Teníamos al final lo que se prometió, 12 organizaciones entre agrupaciones políticas y partidos políticos reconocidos y en vía de reconocimiento para esa actividad. Pero al final es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los 12? Pero yo no entiendo cuál es la preocupación. ¿No respondiste por qué el presidente Fernández no fue? No. Yo te respondí que lo retiramos por conveniencia de la Junta de que no estuviéramos proclamando una candidatura a destiempo. Yo te hago una pregunta. Eso es todo. Esos partidos. Pero yo no sé por qué se mortifican tanto. No es mortificación, es curiosidad. Si Ganaremos no pasa nada, dejen Ganaremos en banda. Es una curiosidad. Ahora, yo no he visto el primer aliado que quiere ir al PLD. Es una curiosidad. Buscan un aliado que quiere ir al PLD. Es una curiosidad. Buscamos un aliado que quiere ir al PLD. No tenemos candidatura todavía. Desde que tengamos candidatura. Pero ojalá desde que tengamos candidatura, muchos se van a devolver. Pero en el 12, cuando habían 4, había muchísimos aliados. Mira, y no vinimos a hablar del PLD. Yo te dije que no quería hablar del PLD. Pero te encanta hablar del PLD. Yo no estoy hablando del PLD. Eres tú que te estás poniendo el tema. No, pero la pregunta es la siguiente. Yo no estoy hablando del PLD. Esos partidos, esas organizaciones políticas y movimientos, ¿tú no crees que utilizaron esa plataforma para ganar ellos como interés de otros? Para que le hicieran caso. Dice para cotizarse. Para cotizarse, no. Porque de hecho el mismo presidente de la República se reunió con algunos de los que sonaban. El presidente de la República. Y parece que le hizo algunas ofertas y ya algunos anunciaron que están apoyando al Partido Revolucionario Moderno. Sí, mira. O sea, no los usaron a ustedes. Mira qué bella. Está bien, lo que tú quieras. Pero mire, el mercado electoral aquí lo conocemos todos. Aquí todo el mundo sabe cuántos votos tiene cada quien. Eso no es una historia. Y ustedes jugaron mucho con eso. Entonces yo me río porque hay 2 partidos que tienen 6, 7 meses coqueteando con el gobierno para pasar, que eran del bloque histórico, bloque progresista que construyó el PLD.
Estamos hablando, y voy a hablar con nombre, el Partido de Acción Liberal PAL, de mi amiga Marisa Ortiz, y el Cívico Renovador de Zorrillo Zona. Que no aporta nada ni al país ni a ningún país. Yo no sé qué hacen los partidos mayoritarios buscando esos enteleques políticos. Entonces, ellos anunciaron eso. Y yo decía en un espacio comunicacional, digo, pero ¿y cómo es posible? Dante, quiero que tú me contestes. Que el presidente de la República, cuando están matando gente en la calle, están matando gente en su casa, están asaltando comercio, no hay comida, el pollo se acabó, el plátano está a 25, el huevo está a 12 y a 15 cuando ¿Y dónde aparece. que tú compras? No, yo te llevo. Cuando está pasando eso, el presidente de la República deja de trabajar y coge para la casa de doña Marisa. Él va donde doña Marisa. Él fue a su casa a convencerla a ella. El presidente no coge tapones, llega rápido. Ah, no, claro que sí. Así sí. Y a convencerla a ella y a Zorrilla que no se vayan. Y ellos nunca han estado en la lista de Ganaremos. Son reuniones de 5 minutos. De 5 minutos y después van al palacio entonces. O sea, el presidente de la República deja de atender los problemas nacionales para estar en politiquería. ¿Qué día fue eso? ¿Qué día fue partido que tú lo acabas de explotar. Tú lo explotaste. No yo. Tú explotaste esos partidos, no yo. Yo el lo sábado 4. Claro. Y tú presidente. Claro. Y tu presidente le da importancia. Y lo sigo diciendo. Y lo sigo diciendo. Los partidos minoritarios no son más que parásitos que ustedes, los partidos mayoritarios, ya deberían de dejar de darle apoyo y posiciones programa es tuyo. Gracias por lo de por nada ni para nada. Mira, una pregunta. No, porque la fuerza del pueblo que el presidente Fernández no fue a la actividad como una táctica, una estrategia de ustedes, porque la verdad es que el evento, por lo de la Junta y demás que explicaste. Ahora, el presidente Fernández estuvo en Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas. No. ¿Por qué está sonando ese rumor de que él estaba allá, de que si se reunió con Abinader, que eso lo tienen callado? Con Abinader, no. ¿Sonando? Yo creo que como se ha expresado César aquí, esa alianza murió. Yo estoy segurísimo de que murió esa alianza. Ahora, vamos a temas de importancia. Porque me habló porquería. Don César. No, porque la pregunta la hace Dante es importante. Recientemente hubo un fallo que les atañe mucho a la gestión del presidente Fernández, que fue el fallo del caso de los supertucanos. Traigo a colación que el caso de los supertucanos, la empresa brasileña Embraer reconoció que hubo sobornos por $3.5 millones. Sin embargo, en la República Dominicana se produce un fallo donde no hay culpables. Y eso fue un caso que se dirimió y que se hizo mediante los gobiernos del PLD, y que esa contratación se hizo efectivamente en el gobierno del presidente Fernández. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tú quieres que él te diga? No, ahí pasó que la justicia actuó. Un caso que ya llegó a ser, bueno, dicen que lo van a apelar, pero ya está próximo a estar en la cosa irrevocablemente juzgada. Juzgada, perdón. Entonces, diferente a que en tu gobierno. Pero ¿y por qué tú dices mi gobierno si yo soy? Hay un ministro que construyó unas cárceles y no lo han llamado para investigarlo. Pero yo he dicho que a Macarroni debería hacerle un favor al presidente. Sí, Dante lo ha dicho. Macarroni. Pero aparentemente la auditoría reveló, vaya sorpresa, que no hay sobrevaluación. Claro, porque él es parte de eso. Y ahora cuando dijeron eso le cambiaron el nombre a la Victoria, ¿no fue? Sí, la Macarrulla. Es el nombre original. Pero yo lo dije aquí desde el primero. Él entraba. Vamos a tu pregunta. Que Macarrulla debió hacerle un favor al presidente Abinader y entregar el cargo y ponerse a disposición. Tu pregunta, con el caso de los tucanos, ya fue absuelto en un tribunal. No hubo sobornos. Dijo el Ministerio Público que van a apelar. Que lo van a apelar, bueno, vamos a esperar. ¿Y qué pasa? Va a pasar lo mismo porque no va a haber nuevas pruebas. Pero la empresa reconoció de los sobornos. O sea, en el gobierno del presidente Fernández se sobornaba. ¿Tú viste la declaración de la empresa? ¿Tú la viste? Ellos... No, tú la viste. En un tribunal en Estados Unidos. Como César, tú estás respondiendo lo que tú quieras. En un tribunal en los Estados Unidos reconocieron. Como no vi la de Odebrecht, y Odebrecht reconoció también. Vamos a hacer algo. Mira, yo te prometo que te las voy a traer, te las voy a leer, para que tú veas el formato que tanto en el caso de Odebrecht como en el caso de los tucanos, Embraer lo dijo. Te lo voy a traer para que no repita lo que tú no conoces. Ministerio Público, ¿independiente o no, César? Ay, estás preguntando eso porque tú quieres. La Constitución del año 2010. No, pero tú no respondes esa pregunta cuando yo te la hago. Constitución. Tú dices que a largo plazo se va a ver. Bueno. Tú nunca dices sí o no. Entonces, César, que es más frontal que tú, le voy a hacer la pregunta. Mira, la Constitución del año 2010
crea la independencia del Ministerio Público y la ley orgánica del Ministerio Público. Y yo hablar de derecho al lado de un abogado prestigioso es un atrevimiento, Él no litiga, es un licenciado. Salió César. Entonces, yo siempre diré lo siguiente con respecto al Ministerio Público Independiente. No es posible que ningún Ministerio Público tenga perseguidos preferidos. No es posible, y lo digo aquí con mucha responsabilidad, y lo he dicho en otros medios, que el hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, esté en las condiciones preso que está. No es justo. No es justo. No es justo. ¿Por qué? Porque no hay un espacio en el mundo donde se puede esconder el hermano de un expresidente. No lo hay. Lo traen. Argeni lo trajeron a los 3 meses de Nueva York. Al director técnico de la Procuraduría lo trajeron a los 3 meses de España. Lo encuentran. Lo traen. Yo creo que el mismo ya en adelante. Entonces también. No tiene sentido. No tiene sentido. Ya pasó el tiempo donde podían obstaculizar las pruebas para el caso. Ya eso pasó. Hermano, déjelo de su casa. Hay un populismo judicial. ¿Tú entiendes que hay un preso político? Porque yo no te diría que político. Yo pienso que hay cosas hasta personales detrás de eso. Entonces yo quiero un ministerio público justo. Porque para cuando me toque a mí sea justo. A eso que yo me abogo. Las leyes, la constitución, la escuela de la judicatura, la escuela de la magistratura, todo eso garantiza. Y ha cambiado radicalmente con la constitución del 26 de enero de 2010 el formato como opera la justicia. Independencia económica, independencia administrativa, independencia política. Entonces, es un asunto... Danilo no entendió eso. Es un asunto de que... Más que tú. De que se aplique lo que tenemos como lo tenemos. Y que no politicemos las cosas. Eso es lo que yo pienso. César. ¿La Fuerza del Pueblo ha comprometido candidaturas senatoriales y municipales? No. O sea, nadie tiene ahí nada asegurado. Nada. Se le fue chance a Fran ahí. O sea, hay gente ahí. No, yo tengo el PLD, muchachos. Yo creo que esa discusión como que ya no. Bye, Fran. Porque hay gente que se ha ido a la Fuerza del Pueblo y lo que dicen en la calle es que tienen asegurada su candidatura donde ellos la quieren y como ellos la quieren. Como contraje a la medida. Acuérdate, mira, y reflexionando sobre las elecciones pasadas de 2020, y tuve la oportunidad de participar junto a Roberto Rosario, Natanael Concepción. Roberto Rosario Márquez. Natanael, tremenda persona. Grandes amigos. Tremenda persona. En una comisión que se estructuró esa gran alianza que logramos, señores, con 4 meses de estar formando un partido, algo insólito. Eso, solamente el que lo vivió lo puede saber y teniendo muchísimas adversidades. Ahora la Fuerza del Pueblo está dedicada a prepararse para el próximo evento electoral que es en el año 2024, iniciando en febrero con las municipales y luego en mayo con las congresuales y presidenciales. Y ya tenemos una comisión que está formada, casualmente la encabeza Roberto, viendo los perfiles de los candidatos. Y al final, ¿qué le conviene a un partido? A un partido le conviene ganar. O sea que no va a haber primaria abierta en la Fuerza del Pueblo. La mayor cantidad de escaños. No ha llegado la época de decidir. No, pues si están viendo perfiles es porque ya están decidiendo candidaturas. No, porque si yo tengo Pero puede ser para también. Si ¿Para qué? en Atomayor, perdón, yo tengo 5 perfiles, yo lo llevo a primaria. Es lo que te digo. Ya. Ahora llevo esos 5 Claro, perfiles. Pero ¿y para la presidencial hay primaria? Claro que hay primaria. ¿Quién? Hipólito Peña entró. ¿Y quién va a ser? Hipólito Peña se ríe. ¿Quién va a ser? Se ríe. ¿Quién quiere primaria? ¡Mira, puso rojo! Se puso rojo. Coño, Hipólito, grande. No, pero el Partido Democrático. Claro. ¿Pero democrático a dónde? De la vicepresidencia para abajo. En todos los estamentos. De la vicepresidencia para Vamos a abajo. ser sinceros. En todos los está ahí que se le para al lado para candidato de presidente. No, está claro que Leonel Fernández es el candidato de la Fuerza del Pueblo. Eso también no hay que legalmente puede, ¿no? Él no tiene ningún tipo de impedimento legal. O sea, que puede ser candidato. Si ustedes no tienen preguntas, yo tengo más preguntas. No, porque lo veo muy complaciente a ustedes. ¿Quién te está Entonces, César, después... Yo lo que le iba a preguntar a Fran, ahora que él respondió que el ministerio... Pero invita a Fran a una entrevista. Aquí tenemos a César. ¿Y cómo tú le vas a preguntar a Fran? No, el ministerio independiente, que él dijo que había respondido eso. Bueno, Fran, yo sigo lo que siempre he dicho. La independencia del Ministerio Público se demuestra cuando aplica a todo el mundo la misma fuerza procesal y la misma fuerza mediática. Y al final, en eso, y excúsame antes, al final es cuando hay un condenado.
Eso es lo que yo necesito. Claro. Condenado. A mí nadie me hable de ya ese discurso yo no me lo como. Ya ese discurso de que el Ministerio Público Independiente, yo no me como ese. Yo quiero resultados. Resultados. Olvídense de eso. Ya eso es Ministerio Público. Y Miriam Germán y fulano resultados. ¿Y cuál es la pregunta que tú tienes, Dante? Pregunta. Bueno. 12 años de gobierno. ¿Cuáles fueron los problemas básicos sociales que erradicaron esos gobiernos del presidente Fernández? Del 30% del suministro de agua potable en el país, llegamos al 70%. Del 45% del suministro de energía eléctrica, llegamos al 95%. Del 35% de estructuración y movilidad de carreteras y caminos en la República Dominicana, llegamos al 80%. Construcción del Metro de Santo Domingo, línea 1 y 2, moviendo 110 millones de pasajeros al año. Autovía del Coral, interconectando al polo turístico que tiene 58,000 habitaciones. Punta Cana con la ciudad de Santo Domingo, aumentando la cantidad de turistas que vienen a la zona colonial, una zona colonial remodelada en los ministerios de turismo del presidente Leonel Fernández, en un 30%. Manejo en las peores crisis, 2004 financiera, 2008 bancaria internacional inmobiliaria, sí. Quiebra de Lehman Brothers, quiebra de Goldman Sachs, de otros bancos importantes inmobiliarios, mantuvimos el crecimiento sobre un 4% y el crecimiento de nosotros sobre el promedio 5%. Inflación, 2 dígitos en todos los periodos. Comida barata, la seguridad controlada, los márgenes de criminalidad también totalmente controlados y todos los planes de gobierno, como eres primero, solidaridad, implementándose, ampliación de la seguridad social. ¿Qué más te digo? Ya César, pero Danilo también. César, pero ya entonces que no vuelvan, pues ya resolvieron todos los problemas. No dijo que lamentablemente hay atrasos. Ahora han vuelto los bucones a la DGI, luego que estaba resuelto. Han vuelto los buscones cobrando para que se cobre deuda en el Ministerio de Hacienda. Los permisos de agricultura. Las instituciones, los permisos de agricultura, los permisos de medio ambiente. No quiero referirme a ese tema porque es muy delicado y es muy sensible y de verdad me afecta. Porque Orlando era un gran amigo, pero ahí había una gran mafia oscura detrás de todo eso. Volvimos a lo que siempre ha sido el viejo PRD, que ahora se llama PRM. O sea, que ustedes no aceptarían alianza con el PRD. Déjalo ahí. No, faltan los pronósticos. No digo Dante, que lo deje ahí. Dante, pues. Yo quiero que César, le dieron clase. Antes de terminar, pues César tiene una agenda apretada, ya tenemos una hora. Pues yo quisiera que él me diga ahora mismo cómo están tus números. Los números para el 2024. En el 2022, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pero no con la encuesta de Rafi Paz, por favor, No, acuérdate que ellos hacen su encuesta antes. Ellos hacen su encuesta. Sí, no, pero que no la de Rafi Paz. Mira, nosotros tenemos, como te decía ahorita, igual que tiene todas las organizaciones políticas y el empresariado, manejan muchas encuestas. Nosotros manejamos encuestas de trabajo. Tú no puedes hablar ahora de intención de voto con nadie, porque es un absurdo. Todavía no hay candidatos colocados. Ahora hay una metodología que se llama la favorabilidad o la no favorabilidad. Es decir, si yo me siento bien contigo como candidato o si no me siento bien contigo como candidato. O si te veo bien o si te veo mal. Al día de hoy, el estudio más reciente de finales de mayo que tiene la Fuerza del Pueblo y que tiene el presidente Leonel Fernández, nosotros estamos un 53 de favorabilidad con un 44 de favorabilidad. Luis Abinader tiene un 52 y un 47. Es decir, le ganamos un punto en la favorabilidad y le ganamos 2 puntos en la no favorabilidad. Es decir, la gente ve muy positivo al presidente Fernández. ¿Por qué lo ve positivo? Pregunta que se le hacen a la gente después que se le hace esa pregunta abierta. Bueno, primero, porque tiene experiencia. Porque la gente entiende que si él estuviera gobernando, la economía estuviera bien. Si él estuviera gobernando, no hubiera la criminalidad que hay. Si él estuviera gobernando, hubiera oportunidad y empleo para los jóvenes. Hubiese terminado la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces,
la guerra de Rusia y Ucrania y el alto costo de los alimentos, querido antes, tiene dos componentes. Tiene un componente de un 55% que es externo, tienes toda la razón, y un 47% que es interno. La capacidad que tiene el gobierno de manejar ese 47% han sido erráticos, han sido torpes. ¿Por qué? Porque la inyección de 250,000 millones de pesos en el año 2021 en la economía, que era lo que mandaba el libro económico, y se hizo en todas partes del mundo, había que retirar ese dinero, es decir, empezar a drenar la economía en junio, según algunos economistas, o en septiembre o en noviembre, según otros. El gobierno de Luis Abinader y el PRM lo empezó a retirar en enero. Por eso ha provocado que en apenas 6 meses que va de este año han tenido que incrementar la tasa en un 550%, teniéndola en un 5.5%, lo que provoca que no haya dinero para comprar y que la inflación siga aumentando. Y provoca el fenómeno que se llama estanflación. ¿Por dónde está la inflación? No tengo la inflación, según el Banco Central, está en 9.8%, según el Banco Central. Okay. Y acuérdate que este Banco Central, que dijo que el año pasado la inflación iba a ser 4, más o menos 1, es decir, o 3 o 5, terminó en 9.5. Es decir, se duplicó el mismo gobernador, César. Se duplicó el dato. Entonces, también, hablando del tema de la inflación, tú dices, bueno, ¿hay inflación en el mundo? Sí. ¿Y por qué la inflación la inflación en la República Dominicana es la cuarta más alta de Latinoamérica? ¿Por qué en Guatemala es más baja? ¿Por qué en Costa Rica es más baja? ¿Cuál es el crecimiento en referencia? Solamente Argentina. ¿Cuál crecimiento? Igual, yo estoy esperando el dato de abril todavía. El dato de abril y mayo el Banco Central no lo ha publicado. Lo están disfrazando porque han manipulado. ¿Disfrazando el Banco Central? Claro, el Banco Central dijo César, pero el mismo gobernador. Pero espérate. Hay que darle su crédito. Señores, ustedes César, y los organismos internacionales. Pero vamos para allá. Me la pusiste fácil. Año 2021. Dice el señor Luis Abinader que el país creció en un 12.6%. Sí, pero eso fue en comparación al 2020. Mentira, eso es mentira. Mentira, claro que es mentira. Hubo un rebote económico porque el año anterior fue lo que te digo, menos 4. Claro. Pero entonces, tú buscas la página, entren a la página del Banco Central, te lo exhorto hoy, y dice 4.7, que es lo que Leonel dijo. Busquen el informe del FMI. Sí, tienes razón, pero yo creo que ellos lo dijeron en comparación al 2020. Entonces, no hable mentira, doctor. No hable mentira, porque además, tú puedes decir que es un 15, que es un 20, pero no se siente. No se siente porque tú no sabes gobernar. No saben gobernar, lamentablemente. Entonces, por eso, como no saben gobernar, le dicen en la calle, el gobierno es el Titanic. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque hacen un solo viaje. Mierda. ¿Por qué perdió el PLD? La división. Queda algo ya para finalizar. La división. Hemos finalizado 2 veces. La división. Pero tú te imaginas, César. No, tú sabes que nuevamente, me faltó preguntarle algo a César del tema de la medición que él hizo. Esas mismas mediciones miden a todo el mundo. Se ha entendido por eso. Miden a todo el mundo. ¿La qué? ¿La qué? Esas mediciones miden a todo el mundo. Sí. Yo me imagino que en ese tema de favorabilidad, fue interesante el dato con el presidente Fernández, que no lo cuestiono. No he visto la muestra, pues no lo cuestiono. Está muy pasivo, Fran. Me gustaría ver el dato de Margarita Cedeño. Yo dije ahorita, ¿qué tú me preguntaste? Lo que dije en el otro programa. La alcaldesa. Lo de Abel, vicepresidenta. Ok, perfecto. Sigamos. Pero mira, me gusta la idea de Margot alcaldesa. No. ¿Tú serías el secretario general? No. Bien, Presidenta de la República 2024. Tengo 2 preguntas más. Dale. Porque está interesante esto. Primera. Y la fuerza del pueblo le conviene. Ok, primera, Omar. Sabemos que tiene un asesor fuerte. Saludo a... Bueno, no vamos a saludo porque, ¿verdad? No vamos a meter medio, pero se dice que está aspirando a la senaduría o la alcaldía en el 2024. Y ya por último, la pregunta, ¿te imaginarías de nuevo al presidente Danilo Medina y al presidente Fernández agarrados de la mano haciendo campaña juntos de nuevo? Mira, lo primero, lo de Omar, yo creo que ya ustedes lo tuvieron aquí, en su espacio. Sí, pero fue hace 2 años. Y si él no le contestó eso, yo pienso que debe ser... ¿Pero dónde te gusta? Él es su mejor vocero. A Omar me gusta donde él lo entiende. Okay. Omar, un gran activo, ¿eh? Omar es un joven brillante, un joven con muchas capacidades. Y
apenas va a cumplir 2 años ahora. No estudió en la UAS como la mayoría de los dominicanos. Eso no tiene que ver. No importa, eso no tiene que ver. Lo importante es que estudió. Antes es complejo. Comentario bajo. No, pero no es complejo. Claro, acomplejado. No es complejo. Lo que pasa es que precario, los políticos en campaña quieren estar como está la mayoría, pero cuando ganan quieren irse y encerrarse en la minoría. A Dante no le gustan los tenis que usó Omar. Déjame decirte algo, Dante. Los tenis que usó Omar. El director, ¿cómo se llama el director de aquí? Calíbramelo a él, Y que cierra Dante, oye. No, calíbramelo. Omar no estudió en la UAS, pero su papá hizo 5 extensiones de la UAS para que los pobres pudieran estudiar ahí. Sí, Dante está fuera de contexto ahí. O sea, profesor, pero él debió estudiar. Falsa humildad de Dante. César, la última pregunta. La política es muy cambiante y no, en lo único que tú no puedes especular es en política, y yo no especulo. Uno de los primeros mandamientos que aprendí de Leonel Fernández cuando entré a la política son 2 de los 10 mandamientos. No especules, y segundo, al gobierno no se va a pensar, se piensa antes de ir al gobierno. Ni el Luis ni el PRM pensaron antes del gobierno, por eso están como están. No saben gobernar. ¿Tú llevas más la doctrina de Leonel o de Juan Bosch? De Leonel. Es su guía, su líder. Yo entré a esto por Leonel. Juan Bosch es del PLD. Cuando ellos vuelvan al PLD, tendrán la doctrina bochista de nuevo. Juan Bosch es un líder histórico de nuestro país. Con ideas de progreso, de avanzada. Y ¿qué te digo? O sea, un ícono. O sea que la doctrina de la fuerza del pueblo es el leonelismo. Yo entré a Él no dijo eso. La doctrina de la fuerza del pueblo. Yo lo estoy preguntando. Es el bochismo. Ahora, él me hizo una pregunta a mí. Bueno, no, fue personal. Entonces yo estoy en controlando la narrativa, Fran. Fran, y eso. César, muchísimas gracias por una recomendación, libro, película, podcast. Bueno, este podcast, yo creo que la mejor gracias. Qué duro. Es este podcast. Hay una serie nueva que se llama El abogado de Lincoln. Sí. Que está en Netflix. Yo creo que un remake y está muy buena, sí, es verdad. Sí, está muy buena. Lincoln Lawyer. Y ahora se está cumpliendo el 75 aniversario del Padrino. Vamos a The Offer. The Offer, hay una serie. Vamos a verlo de nuevo. Hay una serie de cómo se hizo El Padrino. ¿Cómo se hizo? Se llama The Offer y está en Apple TV, ¿no es? Sí, en Apple TV. Y en Paramount. No, yo tuve que hacerlo. Bueno, ustedes la mayoría también. Hagan su diligencia. No. Oigan este life hack. Si ustedes tienen Apple TV Plus, ustedes pueden accesar a Paramount Plus por ahí mismo y te va a dar 30 días gratis. Usted ve la serie que tiene 10 episodios y lo cancela antes de los 30 días y no paga un peso. He visto 4 episodios ya de The Offer. Excelente. Y creo que no lo había mencionado. Si no han visto Top Gun todavía en el cine, vayan a verla. Y si no han visto la primera, creo que la pueden Caribbean Cinemas no me ha dejado ver Top Gun. Yo voy para la casa de Iván a ver The Offer, porque él tiene una vaina craqueada. César, muchísimas gracias, hermano. No prueban el hackeo, yo no lo pruebo, ¿no? No, pero es un funcionario del gobierno. Un funcionario del gobierno. Y que Mr. Octubre estaba por allá, pero se no lo baña. Llévatelo.